Importante que se estén dando estas discusiones hoy al interior de la universidad. Era tal vez la parte que también faltaba. Ayer fue un día muy importante en la universidad, ustedes no van a creer, pero en efecto un día muy movido ayer. Una asamblea de profesores numerosa, como hace muchos años no veía yo una asamblea. Una delegación de profesores intentando mediar entre la dirección y nosotros. No los dejaron entrar a la edificación siquiera en el Miguel Gutiérrez. Después recibieron una comisión de 5 personas, de 5 profesores, y el rector simplemente dice que hay una inamovible, y es que definitivamente la salida no es firmarle a los trabajadores unas garantías para salir, para levantar la asamblea permanente. ¿De qué garantías estamos hablando? De que no se tomen represalias contra los trabajadores, porque no se puede criminalizar la protesta de los trabajadores de la Universidad Nacional. Pero él insiste en que en efecto tiene que tomar las medidas disciplinarias, penales, todas las habidas y por haber, para acabar con este movimiento. O por lo menos para castigar a quienes lo instigaron. Entonces se abre una cacería de brujas sin precedentes al interior de la universidad, y de lo que se pretende es generar supuestamente una ilegalidad del paro, pero además una ilegalidad del paro interpuesta contra el sindicato, que jamás ha dicho nada. Ustedes saben que este es un comité en el cual nos agrupamos trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Por lo tanto, como necesitaban una personería jurídica, pues decidieron interponer una demanda de ilegalidad del paro contra un sindicato que no ha dicho nada, ni ha votado un paro. ¿En qué momento estamos? Ya llevamos un año en esta pelea. Con este son 3 asambleas permanentes, 2 acuerdos firmados, y los trabajadores seguimos sin el aumento que hemos solicitado. Muchos se preguntarán a cuánto asciende el aumento que estamos solicitando. Es un promedio de 250.000 pesos. Y miren todo lo que ha pasado y todo lo que nos han dicho por pedir 250.000 pesos de aumento para los trabajadores. Nos han dicho criminales, vándalos, no nos bajan de un pequeño grupito díscolo que se tomó la universidad. Así nos están tratando, cuando somos trabajadores que llevamos 10, 15, 20, 35 años. Yo le pregunto aquí al decano, ¿qué hizo el profesor Mantilla tan pronto llegó como rector? Darles a ustedes una bonificación salarial. Sí, es cierto, es cierto. Y la llamaron de otra manera, precisamente, que no tiene carga salarial ni prestacional, pero se la pagaron. Y se la están pagando, y son las facultades las que tienen que asumir el gasto. Ustedes sí pudieron. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del rector en su momento cuando fui yo mismo a decirle, ¿cómo así que ustedes se suben el sueldo? ¿Y nosotros qué? Nosotros no tenemos derecho. Ah, es que nosotros somos escasos 30, 40, pero ustedes son 6.000. Ah, es que se trata del número, pero además de las personas. Ayer aprobaron un gasto de 400 millones de pesos, ¿usted sabía, profesor? Para pagar 100 pendejos que venían en motos a sacarnos de aquí. Y vaya, mire cómo lo hicieron. Y la misma profesora Beatriz, representante profesoral, le dijo en el Consejo de Sede, creo que usted estaba ahí, que era increíble que en esta institución se diera como objeto del gasto la actividad política de un sector de la universidad que somos los trabajadores. Eso ya está en los medios. De eso no hablan ustedes. De que se gastaron 150 millones de pesos en un estudio que arrojara cuál era la realidad salarial de los trabajadores. Porque les pareció mucho que pidiéramos un 30% de aumento después de 17 años. Yo le pregunto, profesor, usted ya lleva 2 periodos de decano. Diga usted qué hizo por estos trabajadores cuando no estábamos en paro para arreglar el problema salarial de estos trabajadores. Porque son 17 años en silencio. Ah, claro, pero pasa lo que en el país, ¿cierto? Ustedes estudian la realidad nacional. Claro, 17 años callados, pero cuando uno se emberraca, quieren caerle con todo el peso de la ley. Porque esa es la realidad. Entonces, claro, nos dicen, como nos dijo el señor Fernando Sánchez Torres en El Tiempo,
Los amotinados, porque somos esclavos. Para muchos aquí somos esclavos. Por eso ese cuentico de la comunidad académica y nos excluyeron. Ya no somos parte de la comunidad universitaria, ahora se llaman comunidad académica y nos sacaron, nos excluyeron. ¿Cuál es el grado de participación de los trabajadores en la decisión, en las decisiones que se toman en la universidad? Díganme, no hay. ¿Y no hay por qué? Porque nos sacaron, nos excluyeron. Y eso que la Constitución que tanto respetan ustedes y la ley les dice que nosotros somos parte de esta comunidad. Y jamás nos han respetado. Nos tienen excluidos, vilipendiados, amenazados. Vaya, mire los niveles de acoso laboral en este momento en esta institución en contra de los trabajadores. Y claro, nos dicen grupito, pero no le dicen ustedes al país que tienen una nómina paralela galopante de casi 20.000 ODS. ¿Qué querían ustedes? ¿Que no fuéramos comparados con 20.000 un grupito? Vaya, mire cómo tienen a los trabajadores de Luis Gutiérrez encerrados, bajo amenaza, para que no se asomen a nuestras carpas. Les prohibieron asomarse a la ventana cuando llegaban nuestras marchas. Les cerraban la reja. Así cualquiera es un grupito. Pero ¿quién es el grupito aquí? Y lo decía aquí la profesora López. ¿Quién representa a esta comunidad? ¿Cuántos votaron por usted, profesor, para llamarse legítimo? ¿Cuántos votaron por Mantilla para llamarse legítimo? ¿Quién toma las decisiones? No son 10 por una comunidad de 50.000 y ustedes no son un grupito. Ustedes no son un grupito, ustedes no son minoría. Y se lo dije al vicerrector de sede cuando llegó a la carpa, no a dialogar, como terminó diciendo en los medios, que habían buscado el diálogo con los trabajadores y lo habíamos sacado a sombrerazos. Eso no es cierto. ¿Sabe a qué llegó el profesor? Yo estaba al lado de él. Ah, bueno, usted estaba ahí a fotografiarnos, a filmarnos, para contarnos, para al otro día decir que habíamos secuestrado a los vigilantes cuando ustedes dieron la orden de que se cerraran los edificios. Y después cerrar la universidad, ponerle cadenas y entrar la policía a judicializarnos. Disculpe, pero primero deje el plural. No, Aquí no venga usted estaba con él. Usted estaba con él. Usted con eso. Y entonces ahora nos dicen a nosotros que somos los vándalos. Nosotros capturamos, y se lo digo así, 4 personajes a la 1 de la madrugada, entrando al edificio de economía con ganzúas, con taladros, con pulidoras, dañando la chapa. Otro falso positivo. Para bajar las puertas. Entonces, aquí me da pena con ustedes, compañeros. Tenemos en este momento una asamblea permanente que no se ha resuelto. Bien lo decía la profesora Yolanda. No se ha resuelto. ¿Por qué? Porque han preferido la salida por la fuerza. Prefirieron la salida por la fuerza que negociar con estos trabajadores. ¿Quieren que les diga qué pasó con el estudio de 150 millones? Arrojó que no, en efecto. No teníamos que pedir el 30%, sino el 66%, que es el rezago salarial que tenemos en 17 años de servicio aquí. Y entonces, ¿qué pasó? El rector presentó un estudio distinto al Ministerio de Hacienda el 3 de septiembre, con un adicional que se llama disque reestructuración, reorganización o modernización, no sé cómo le llame. Y en efecto, hoy no sabemos dónde quedó el estudio de 150 millones, ni sabemos dónde está la propuesta salarial de los trabajadores, ni cuál es la que está impulsando ante los entes de gobierno. Pero de igual manera, se conformó una comisión para que estudiara cuáles cargos habían sido convertidos a libre nombramiento y remoción. A libre nombramiento y remoción. A libre nombramiento y remoción, producto de la aplicación de un acuerdo por allá del año 2004, en que le dieron facultades a Marco Palacios para hacer con la planta que se le diera lo que se le diera la gana. Único funcionario en el país que tenía esas potestades. Claro, encontramos que son 126 cargos que hay que devolver a carrera para poder concursar por ellos. Y en el acuerdo de marzo decía que se agendaba una reunión extraordinaria
de la comisión de carrera para saber qué y cuál iba a ser el futuro de esos cargos. Ayer, que era la reunión para eso, la volvieron a suspender. Es decir, ese punto tampoco lo cumplieron. Y hoy estamos esperando a que el rector, que se comprometió públicamente ayer en un comunicado, siente una mesa en donde ¿qué? Vamos a hablar primero de las garantías. Y créanme que si de inmediato él le ofrece las garantías a los trabajadores, de inmediato nosotros levantamos este movimiento y mañana nos vamos a reunir en una mesa a ver qué pasó con la propuesta salarial de los trabajadores. Ahí va el conflicto.